Hola, les damos la bienvenida desde la Universidad Nacional de Avellaneda de este ciclo de conversaciones orilleras, organizada desde la revista Orillera, una revista que edita la universidad. Este ciclo tiene por objetivo dialogar con especialistas, con referentes de distintas áreas para comprender el estado de situación en el que nos lleva esta pandemia, pensar proyecciones, analizar qué mundo se está transformando y qué mundo va a aparecer luego de esta pandemia. Quiero en principio agradecer a mis colegas de la revista, a Carlos Elarrayán, a Martín Bruera, saludar también y agradecer a Daniel Guillán, que está operando esta transmisión, que sale en directo por Facebook y también por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Quiero saludar a los presentes. Comienzo con Ana Franchi. Ana, buenas tardes. Ana es doctora en química y actual presidenta del CONICET. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Saludo a Alberto Rojo, que en este momento está en Michigan. Él es doctor en física, profesor titular de la Universidad de Oakland y autor de un libro fascinante como es Borges y la física cuántica. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo estás? Gustazo estar en esta mesa, un honor. Saludo a Eduardo Borkin. Eduardo es ingeniero, doctor en ingeniería, profesor titular de la UBA. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien y muchas gracias por haberme invitado. Le doy la palabra a nuestro rector, Jorge Calzoni. Bueno, no, yo simplemente saludarlo. La verdad que un lujo tener los invitados que tenemos, así que no quiero robarles tiempo. De verdad, estas conversaciones tienen que ver con poder pensar este tiempo y poder proyectarnos a futuro. Así que, Rodolfo, nada, felicitarlos a ustedes por armar estos paneles que realmente son un orgullo para todos nosotros. Simplemente saludarlos. Gracias, Jorge. Y vamos a comenzar con método, de lo particular a lo general. Empecemos por casa. Ha salido una encuesta el día de ayer en Argentina que da cuenta que para la opinión pública el segmento de la ciencia está catalogado como el más creíble. Un 70% de la población en Argentina pone en el tope de las profesiones o de las actividades a los científicos como el sector más creíble. En Estados Unidos no sé cómo será esa cifra, pero si uno tiene en cuenta la repercusión de lo de Anthony Fauci en relación a las correcciones que le hace a Trump y cómo la opinión pública lo toma, pareciera ser que también hay un mérito singular. El primer pregunta disparadora tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes que se ha transformado la relación entre ciencia y sociedad en esta emergencia de la pandemia? Ana, ¿podemos comenzar contigo? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que hay que hacer un poquito de historia, ¿no? En los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la ciencia apareció el CONICET. Yo siempre cuento que antes de esa época, si yo tomaba un taxi y decía que trabajaba en investigación, me preguntaban si trabajaba en la policía, porque nadie tenía la menor idea de lo que era el CONICET. Y no solo fue el CONICET, sino fueron los grandes logros, ¿no? ARSAT, los radares, el desarrollo de una semilla resistente a la sequía. Bueno, aparecieron los logros científicos y además cerca de la sociedad, ¿no? Porque antes casi siempre hablábamos de papers, de premios, pero no de una comunidad que podía resolver problemas. Después tuvimos 4 años de maltrato, de estrato, de financiamiento, pero nosotros nunca dejamos de decir que la comunidad científica era necesaria, que no había un desarrollo de un país sin ciencia y tecnología, y que además eran necesarias todas las disciplinas, que no era necesaria una y no otras,
como el ataque que recibieron, por ejemplo, las ciencias sociales en los 4 años de macrismo. Entonces, desgraciadamente fue esta pandemia la que demostró que lo que decíamos era cierto, ¿no? Que en esto que llegó sin que nadie lo esperara, hubo una comunidad que respondió, una comunidad científica que pudo responder, porque pudo resolver problemas, pudo encaminarse a resolver problemas, dejar de lado quizás sus propias investigaciones, resolver problemas. Yo vengo del Ministerio de Ciencia y Tecnología a encontrarme con Andrea Gamarnik y parte de su grupo, una prestigiosa investigadora que en solo 45 días, ella con su grupo y otros investigadores que se sumaron, desarrollaron un kit serológico para el diagnóstico de COVID-19 en solo 45 días, con las limitaciones que tiene un país periférico como el nuestro. Entonces, claramente, sí, la apreciación de la gente al ver, esto es un logro ya concretado, pero cuando nosotros hablamos de todos los otros proyectos que están encaminados, no solo en el área de bio, no solo en el área de la biomedicina, sino en la tecnología, las ciencias sociales viendo cómo va a impactar la pandemia en la economía y en la sociedad, los matemáticos, los estadísticos haciendo los estudios de modelado, ahora estudiando cómo afecta esto al medio ambiente, etc. O sea, yo creo que la sociedad ve que pudimos responder, que no, ellos, la sociedad que es la que nos mantiene, ¿no? Es la que permite que nuestros jóvenes se reciban en las universidades públicas, que se doctoren y que pagan nuestros salarios y parte de los subsidios, ve que nosotros podemos responder a una emergencia como esta totalmente inesperada. Entonces me parece que ahí está parte de la respuesta a este porcentaje tan alto de apreciación de parte de la sociedad. Dicho. Bien. Alberto, quizás allí donde estás, esta diferencia entre los que deciden en los ámbitos públicos y la ciencia se nota con mayor dramatismo. No sé si conversamos hace un ratito la relación justamente de Fauci con Trump. ¿Cómo estás viendo esta relación entre ciencia y sociedad allí? Sí, hay una diferencia fundamental, digamos, yo me sumo a lo que dice Ana y agregaría algunas cositas más al final después de esta respuesta. Digamos, en Estados Unidos no hay duda de que hay una percepción colectiva de la importancia de la ciencia, digamos, porque hay una conexión continua entre lo que es la ciencia básica, la ciencia aplicada, la ingeniería y las aplicaciones prácticas. Digamos. Todo el mundo sabe que tenés iPhone porque hay ciencia, que tenés inclusive los programas armamentísticos y toda la libertad. O sea, en Estados Unidos hay una conciencia de que la libertad y el desarrollo económico es una consecuencia directa del apoyo a la ciencia. En la Argentina nunca hubo esa, o por lo menos nunca hubo, cuando yo era chico, digamos, la conciencia de eso. La ciencia aparecía como una especie de alternativa cultural anexa al digamos, que acompañaba de alguna manera el devenir de Argentina, pero que no era fundamental en el desarrollo industrial, económico y de la libertad, ¿no? Dicho esto, ahora hay un presidente que no tiene idea y que no apoya nada de la ciencia, que es una caricatura, y bueno, es uno de los negadores de la evidencia, evidentemente, no solamente la evidencia científica, de la verdad, digamos, tiene su propio cuerpo de verdades, sus verdades alternativas, acusa a la prensa de noticias falsas, de fake news, y entonces no es sorprendente que el tipo, así como niega las verdades generales, niegue la verdad científica, ¿no? O sea que este es un momento justamente la contraparte de lo que está pasando en Argentina. Argentina está creciendo en su valoración de la ciencia y Estados Unidos está, digamos, dividido políticamente. O sea, este es un problema parecido un poco al cambio climático, está equiparado al cambio climático, en el sentido de que si sos a favor del cambio climático, sos de izquierda, si decís que el cambio climático es una realidad, sos de izquierda, si cuestionás la evidencia del cambio climático, sos republicano. Entonces esto se ha convertido en un problema político, básicamente,
en el que Trump afirma constantemente cosas que son, digamos, completamente verificables y que son falsas, digamos, de que sobran tests, etcétera, ¿no? Y yo lo comparo con Argentina porque para mí una de las cosas, de los silver linings, dicen los yankees, ¿no? Lo bueno que sale de lo malo es no solo eso que decía Ana, de que esto se suma a una reacción por parte apoyada desde el gobierno hacia en lo técnico, digamos, hacia los problemas que plantea la pandemia, pero también hay esa percepción, es en parte, que yo conjeturo, ¿no? Que esa percepción mejor de la ciencia que tiene ahora Argentina, deriva también del hecho de que la gente tiene una conciencia real de que las respuestas a los problemas verdaderos lo tiene la ciencia. Y yo he visto, porque experiencias recientes que he tenido como divulgador y reacciones bastante viscerales que he tenido a charlas contra la astrología, por ejemplo, o contra la homeopatía, o contra yo celebro que esas voces no estén apareciendo, ¿no? Y que no aparezca las pseudociencias como han aparecido inclusive en el gobierno anterior, dentro de los grupos de decisión, como alternativas simétricas a la ciencia, ¿no? O sea, hay una conciencia clara que por un lado, una valoración de los cuerpos científicos de Argentina que han reaccionado fantásticamente bien, y por otro lado, una cosa más general, digamos, de que en el mundo el problema está en manos de la gente que piensa, y más aún de la interdisciplinaridad, digamos, no es solo un problema de epidemiólogos, es un problema de sociólogos, de físicos, de matemáticos, de climatólogos, ¿no? Una cosa... y bueno, yo estoy viviendo en el país que está tratando este problema de la peor manera posible, ¿no? O sea, tenemos el 30% de los casos cuando la población es, no sé, ¿qué población tiene? 10% de la población mundial, menos. Y va aumentando mucho, o sea, es trágico lo que está pasando allá, y lo que hablábamos al principio de la conversación, que un poco te da celos de cómo lo está manejando Argentina por la unificación, por justamente lo opuesto, ¿no? De ser un problema que el gobierno ha conseguido, Fernández ha conseguido, que esto sea un problema que atraviesa las diferencias políticas, ¿no? Mientras que acá es justamente perpendicular, digamos, un problema. Si te pones la máscara, sos demócrata, si no te la pones, sos republicano, básicamente. Así te digo. Bueno. Entonces, esa es mi respuesta un poco. Perdón por el apasionamiento, pero yo quiero este país, ¿me entendés? Porque hay muchas cosas que me ha dado. Yo he criado a mis chicos acá. Pero por otro lado, hay cosas que te dan vergüenza, ¿no? ¿Se me escucha? Ah, porque no escucho. Ah, que estás muteado, Rodolfo. Razón, sí, perdón. Bien, le echaste unas brasitas a un fogoncito que se va armando, Alberto, en relación a las verdades, la pseudociencia. La dejamos entre paréntesis por un ratito y después retomamos. No te olvides que estas charlas están organizadas también del Departamento de Humanidades y Arte, entonces ahí vamos a tener algunos intercambios interesantes. Pero quiero pasarle también. Ya lo sé, pero bueno, ya digo que se va calentando el fogoncito y está bueno. Quiero pasarle la palabra a Eduardo en este vínculo de ciencia, sociedad, y ya iremos avanzando sobre los otros temas. Sí, nuestro país en realidad tiene una larguísima historia del pensamiento entre la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. En los años 70 estuvo Amílcar Herrera, estuvo Warshawski, y posteriormente estuvo Jorge Sábato, es decir, una cantidad importante de pensadores que pensaron esta relación entre ciencia, tecnología y sociedad. En particular, me gustaría volver al tema de Warshawski, en que él establece que hay una necesaria correlación entre el modelo de país y el estilo de ciencia y el estilo de tecnología. Él hace más hincapié en sus libros sobre el estilo tecnológico, pero también habla del estilo científico. Y
esa relación, a mí me gustaría recorrerla rápidamente en qué pasó en nuestro país después de la recuperación de la democracia, es decir, del 83 en adelante. Yo creo que en el 83 tuvimos un gobierno bien pensante, incluso la persona encargada de ciencia y tecnología era una persona a la que yo quise y quiero mucho como Manuel Sadowski, pero había una idea fundamental, había una idea que estaba por detrás de todo esto, y que era la ciencia era una especie de orgullo para el país, era una especie de, cuando premian a un matemático, cuando premian a un físico con un premio en el exterior, nuestro país tiene una joya más, una copa más para exhibir en nuestra vidriera de méritos, pero no se lograba llegar a poner a la ciencia en el lugar, o a la tecnología en el lugar que le correspondía, por mil motivos, no solamente porque la idea no estaba, sino porque, bueno, por una situación económica compleja y demás. Eran gobiernos, yo diría, que apoyaban la ciencia, que eran realmente gobiernos que estaban orgullosos de tener ciencia en el país, y apoyaron la ciencia. Ahora, a partir de Néstor y Cristina, tuvimos una cosa diferente, es decir, no un gobierno que apoyaba la ciencia, sino que un gobierno que se apoyaba en la ciencia, que es una diferencia fundamental. Es decir, el modelo de país que nos proponía los gobiernos de Néstor y Cristina, sobre todo a partir del primer gobierno de Cristina en que se crea el MinSIT, ese modelo de país se basaba fundamentalmente en que la ciencia le aportaba la creación de trabajo. Fíjense ARSAT. ARSAT todos nos acordamos de el cohete que sale, que lleva el satélite, que lo pone en órbita, pero atrás de eso había un entramado de pymes, había un entramado de institutos de investigación del Sistema Científico Nacional, y para decirlo en temas gruesos, había laburo. Es decir, había creación de trabajo a partir de un hecho tecnológico. Y lo dije por ARSAT, pero también podría decirlo a partir de Vaca Muerta. Es decir, a partir de Vaca Muerta se crean trabajos, se crea ITEC, que está acá en Berisso, un centro de investigación para desarrollar tecnologías de explotación de petróleo, tecnologías nacionales de explotación de petróleo. Y digo yo, ¿nos da lo mismo explotar petróleo importando tecnología que usando tecnología nacional? Y no nos da lo mismo, porque las empresas multinacionales, las que vendrían a explotar petróleo con su tecnología, lamentablemente, por ejemplo, no localizan en el país sus cadenas productivas. Es decir, que en el balance de lo que importamos y de lo que exportamos, a veces quedamos hechos, a veces quedamos perdiendo. En cambio, una empresa nacional puede desarrollar proveedores locales, es decir, puede crear esa red que crea trabajo y que crea industria en el país. Ahora bien, vino después lo peor. Es decir, vino un modelo de país en que claramente no necesitábamos ciencia, no necesitábamos tecnología, no necesitábamos nada. Digo, creo que no vale la pena que nos detengamos mucho en los infaustos 4 años de macrismo, pero sí vale la pena detenerse en que la gente en los barrios populares, en todos lados, cuando hicimos la campaña, íbamos a unidades básicas de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de las provincias, y gente realmente humilde, que no tenía formación universitaria y que no había estado expuesta a la ciencia, entendía lo importante que para el país resultaba la ciencia y la tecnología, y eso me parece un hecho. Es decir, a pesar de los 4 años de macrismo, lo que se vio en los gobiernos de Néstor y Cristina dejó una base, dejó un fundamento. Ahora, cuando todo se podría empezar a recuperar nuevamente, bueno, vino esta pandemia, en que por suerte, como comentábamos unos minutos antes de empezar a transmitir, por suerte, es decir, la pandemia no es ninguna suerte, pero por suerte nos tocó la pandemia a los 3 meses, creo, de este gobierno, y no nos tocó hace 6, 7 meses, porque este gobierno nuevamente volvió a apoyarse en la ciencia, y entonces nosotros vemos
desde Andrea Gamarnik, que hoy es, y el CONICET, obviamente, Andrea Gamarnik y el CONICET, que hoy todo el mundo lo comenta, están en todos los diarios, está en La Nación, está en Página 2, están en todos los diarios, pero vemos que las decisiones no se toman al azar o por capricho, como puede ser, como vos comentabas, Alberto, el caso de Trump en Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, con el desastre al que está empujando a Brasil, sino que hay un grupo de epidemiólogos, hay un grupo de infectólogos, hay gente de las ciencias sociales, y es importante decirlo también, porque esta pandemia no es solamente un problema farmacéutico. Esta pandemia deja profundas huellas en la gente, hay ataques de miedo, hay ataques de ansiedad, hay gente que se desbalancea. Es decir, esta pandemia nos afecta, obviamente en lo biológico, pero también nos afecta como sociedad e individualmente en lo psicológico. Y entonces yo veo que este gobierno no dice, como decían anteriormente el que fue ministro de Ciencia del gobierno anterior, de notable parecido físico al que fue ministro de Ciencia de nuestros gobiernos con Néstor y Cristina, no dice que hay ciencia útil y ciencia inútil. El conocimiento es útil. El conocimiento es útil. La ciencia es útil como oposición, vos decías, Alberto, a las pseudociencias, qué sé yo, la astrología, la brujería, etcétera, etcétera. Y bueno, no tienen utilidad y son dañinas. La ciencia, en su búsqueda de la verdad, porque bueno, ¿en qué se distingue la ciencia de la pseudociencia? Que la ciencia es falseable. Es decir, una verdad científica es verdad científica hasta que viene otro científico y demuestra que no, y eso no quiere decir que hay un problema grave, sino que esa es la evolución de la ciencia. Falsear la teoría anterior imponiendo una nueva, y es la evolución normal. En cambio, en las religiones, en la astrología, en la brujería, nada es falseable, las verdades están, y si yo tengo otra verdad, me tengo que cambiar de religión, me tengo que cambiar de grupo de referencia. Entonces, a mí me parece que, y por último, y cierro acá, un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, y que me llamó bien la atención, en este llamado que hizo el MinCit a través de la agencia para asignar fondos a desarrollos científicos o tecnológicos que tuviesen que ver con la pandemia, es decir, que ayudasen a pasar la pandemia. Hubo 900 proyectos presentados, de científicos, de pymes, de empresas, proyectos que todos eran proyectos que servían a la misión que nos habían impuesto, que era colaborar en paliar el sufrimiento de la pandemia, en atender mejor a los enfermos, en buscar algún tipo de farmacología que pudiese ir por la pandemia. Se asignaron unos 60 y algo, pero me parece que la reacción de la comunidad científica y tecnológica fue valiosísima. Es decir, mucha gente que trabajaba en otros temas, desde los matemáticos, que hoy están trabajando en modelos de difusión de la pandemia, poniendo, es decir, modelos complejos matemáticos que tienen en cuenta con lo que se puede evaluar. ¿Qué pasa si hago una cuarentena, si hago una cuarentena local, si cierro este medio de transporte, si cierro el otro? Es decir, todas hipótesis que se pueden probar sin tener que probarlo a costa de la vida de la gente, como lo probaron los suecos, que dijeron, vamos a buscar que todo el mundo se contagie rápidamente, lo mismo que Boris Johnson, o lo mismo que Trump o Bolsonaro, y hoy Suecia, Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido, son ejemplos por la negativa, son ejemplos con cantidad enorme de contagiados y de muertos. Entonces me parece que nuevamente con un gobierno que se apoya en la ciencia, además de apoyar la ciencia, se apoya en la ciencia, nosotros estamos en buenas, o no sé si buenas, pero en mejores condiciones de enfrentar la pandemia. Gracias, Eduardo. Y Eduardo hablaba de gobierno que se apoya en la ciencia, y no puedo eludir que la Universidad de Avellaneda cumple 10 años este año, y justamente en el 2010 hubo una fuerte decisión política, institucional, de conformar estas universidades, y me gustaría que su rector, Jorge Garcione, hiciera alguna reflexión en esta relación.
Sí, hoy también es una fecha muy especial, ¿no? Nosotros empezamos con la radio y elegimos una fecha simbólica que es el nacimiento de Evita, ¿no? Una mujer simbólica para una cantidad de- para mucha gente con respecto a lo que es nuestra historia. Sí, cumplimos 10 años ahora en junio, y la verdad que estamos muy orgullosos de algunos desarrollos que hemos logrado. No hemos podido presentar en varios proyectos, creo que ahora en la última convocatoria del COFECIT son 9 proyectos que presentamos, que para una universidad tan joven como nosotros la verdad que es importante y es bueno. Eh, y a su vez hay trabajos de todas las universidades públicas que están colaborando, la verdad que de manera sistemática, y nos sentimos cómodos trabajando tanto con el MINSIT como con el Ministerio de Educación en diversas opciones, como otros organismos del Estado también, ¿no? Con la red de voluntarios. En estos días, creo que el viernes ya están saliendo 180 voluntarios a trabajar en distintas cuestiones vinculadas a la pandemia a partir de un hecho que me parece que es central y que es algo de lo que decía Alberto. Hay como una decisión política del presidente hacia abajo, de una definición de cómo encaminar el tema de la pandemia. Y todos los demás nos ponemos a disposición de eso. O sea, lo hacemos en base a una convicción de que se están haciendo las cosas bien y poniendo toda la materia gris a disposición de eso. Así que para nosotros la verdad que por un lado lo vivimos con cierta contradicción, ¿no? Encerrados, no podemos festejarlo, teníamos armado una cantidad de acciones interesantes, pero bueno, por otro lado, adaptándonos a este tema, ¿no? Tuvimos que hacer un curso acelerado de educación online, más allá de lo que era la educación a distancia habitual, y por otro lado, bueno, tratar de conservar las actividades como esta misma, que nos van generando también otros análisis, otras instancias de reflexión. Así que sí, para nosotros es un orgullo tener en este tiempo estar atravesando estos 10 años, y creemos que bueno, es un obstáculo más que tuvimos que pasar. Nosotros hasta el 2015 tuvimos una curva de crecimiento sostenida, y a partir del 2015 lamentablemente nos amesetamos, no pudimos crecer ni en infraestructura, ni en recursos de ningún tipo, con lo cual cuando pensábamos que volvíamos a retomar la senda de crecimiento, nos tomó la pandemia, pero independientemente de eso nos sentimos que estamos aportando para esta situación, y como decía Eduardo, ¿no? Hay una cantidad de acciones, o Ana misma, ¿no? La cantidad de acciones que se están generando que son realmente muy significativas para que podamos salir lo antes posible de esto. Gracias, Felicidades. Jorge. Gracias, Jorge. Hace 40 años empezó a circular por el mundo una promesa, la promesa del neoliberalismo en relación a la globalización. Un mundo integrado, un mundo en donde lo que pasara en un continente lejano repercutía en otro, y paradójicamente esta pandemia podríamos decir que es la cristalización de esa globalización, en donde más de la mitad de la población está haciendo lo mismo, está encerrada en sus casas. Y evidentemente este proyecto, que ya lleva más de 40 años, tuvo sus consecuencias no solo en la proliferación de algunas enfermedades, sino en la forma de atacar esas enfermedades y en la constitución de sociedades que la enfrentaran. Me gustaría la reflexión de ustedes en relación a esto, justamente al neoliberalismo, el desarrollo de estas situaciones extremas y la ciencia cómo ha jugado o cómo la han hecho jugar en ese vínculo. Ana, podemos empezar por ti. Bueno, fíjense que unos meses antes de que se fuera el gobierno de Macri firmaron un tratado de libre comercio con Europa, y ahora parte del Mercosur lo está firmando con Corea,
que sería casi el sumo, ¿no? De condenarnos totalmente a ser agroexportadores o exportadores de petróleo, y la muerte de la industria nacional. Y ahí, si fuéramos ese país de exportaciones primarias, la ciencia, ¿qué sentido tendría? Salvo, como decía en su momento Eduardo, bueno, un premio, un matemático, un físico, un sociólogo saca un premio internacional, era lo que nosotros hablábamos en los 90, la ciencia como cotillón, ¿no? Como algo que se pone para mostrar una foto con el presidente, pero realmente algo totalmente despegado de lo que es la realidad nacional y de las posibilidades de que la ciencia y la tecnología contribuyan simplemente a que la gente viva mejor, ¿no? Porque creo que la gente viva mejor significa que tenemos un desarrollo de un país autónomo, equitativo y federal. La globalización, que por un lado fascinó, ¿no es cierto? Estábamos en contacto con todo el mundo, viajábamos a todo el mundo, teníamos productos de todo el mundo. Sin embargo, si uno mira qué pasó con los países, ¿no? ¿Qué pasó con la distribución de la riqueza? ¿Dónde estaban ciertos países? ¿Dónde están ahora? ¿Qué pasó asociada a esta globalización con los sistemas liberales? ¿Qué pasó con los sistemas públicos de salud? Nada mejor que esta pandemia para mostrar qué pasó Italia, que en los últimos años queda con 37.000 personas menos en los servicios de salud. ¿Cómo no pudo responder Italia a esta pandemia? España, otro país que durante el gobierno del Partido Popular también eliminó muchísimo de las inversiones en salud pública. Entonces, en los 90 decíamos que la clase media seguía apoyando estos gobiernos neoliberales porque tenía la escuela privada, porque tenía la prepaga, y entonces no defendió lo suficiente a la educación pública, a la salud pública. El ataque fue muy fuerte. Acuérdense que se eliminó la educación técnica, por ejemplo, entre otras cosas, que las escuelas fueron repartidas en las provincias y los hospitales también. Fíjense que el Ministerio de Educación es un ministerio sin escuela, el Ministerio de Salud es un ministerio sin hospitales, ¿no? Todo eso consecuencia de estas cosas, de que un poco se copiaban, ¿no? Que se copiaban, o se imponían o se copiaban, ¿no? Teníamos las dos cosas. Esto parecía funcionar en otro lugar, nadie se fijaba, nadie preguntaba a un profesor, a un investigador, si lo que funcionaba en Francia podía funcionar en Argentina. Además no lo imponían, ¿no? Teníamos todo lo que trajo el Banco Mundial a la Argentina, en las universidades, la verdad que fue catastrófico, en ciencia y tecnología también. Fíjense que tiempo después, el gobierno de la Alianza, que fue un gobierno al que mucha gente puso su esperanza, tuvo un embate fuertísimo para eliminar el CONICET, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, estuvimos en las calles en principio en el año 2000, tratando de impedir que el CONICET directamente fuera disuelto. ¿Y cómo nos decían que tenía que ser disuelto? Un secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Dante Caputo, decía que se gastaba todo en salarios. Y era cierto, porque nos fueron bajando el presupuesto año a año y obviamente se gastaba todo en salarios. Hubo una defensa muy grande, porque en la Argentina hay una tradición de educación pública, de ciencia, en muchos años, que hizo que salieran a la calle gente impensable, gente que firmó solicitadas en la defensa del CONICET, y finalmente le costó el cargo a Caputo, le costó el cargo a un par de presidentes de CONICET, y el CONICET no se eliminó, se desfinanció, digamos, la nada mismo, pero no se eliminó. Pero bueno, todas estas avances del neoliberalismo y la globalización estuvo junto a esto, produjo un retroceso del Estado absoluto, un retroceso del Estado donde teníamos que justificar las intervenciones del Estado permanentemente. Yo creo que una de las cosas que nos deja esta pandemia revalorizado y fortalecido es el Estado. Yo creo que claramente es el Estado el que respondió no solo
preparando los hospitales, preparando los distintos lugares para el tema del avance de la enfermedad, que decidió hacer este aislamiento, que decidió y que acordó, como decía Alberto acá, con todas las fuerzas de la oposición. Hay algunas voces, pero realmente la gente, especialmente de la oposición que está gobernando, es la que acuerda con el presidente Fernández, con sus ministros, para llevar adelante. Es el Estado que avanza, el Estado que está pagando algunos bonos para poder paliar el retroceso de la economía. Claramente, yo puedo estar internada en cualquier sanatorio, pero a mí, si yo tuviera coronavirus, el que me hace el testeo es un lugar público. Y eso lo tenemos que reconocer. Yo creo que este avance del Estado es importantísimo. Importantísimo una respuesta a esa globalización, a ese avance del neoliberalismo, donde ahora estamos mostrando que todo lo que se está logrando, esta curva mesetada, que nos manda Eduardo todas las noches y nos pone nerviosos, esta curva mesetada es un logro de la política y del Estado. Claramente es un logro del Estado. Y lo que yo digo respecto del CONICET, respecto de la ciencia, pero creo que del Estado, es que nosotros no tenemos que salir de la pandemia para volver al 19 de marzo. Nosotros tenemos que salir de otra forma, encarar la realidad de otra manera, porque estos 2 meses, 3, no sé cuánto va a durar, 4 quizá, nos muestran que como veníamos antes, no los primeros 3 meses, sino antes, con los gobiernos anteriores, con esta idea que el Estado está solamente para pagar las jubilaciones a los pobres, que se caía en la educación pública, etcétera, eso no va más. El otro día leía un texto de Mazzucato, que ella decía que el Estado tiene que ayudar a las empresas, pero si el Estado ayuda a las empresas, también tiene que imponer ciertas cosas, no es darle la plata a la empresa para que la empresa siga haciendo lo mismo. Entonces las empresas van a seguir teniendo gente que está en situaciones inseguras laborales, con salarios bajos, contaminando, no previendo, y el Estado tiene que salir a poner, a respaldar cuando estas empresas le van más. Me parece que hay muchas enseñanzas que nos deja esta pandemia, pero si yo tengo que rescatar una fundamental, es esa. El Estado como el que nos asegura la posibilidad de un progreso, pero un progreso para todos y todas. Bien, Ana. Alberto, desde el corazón del imperio, este vínculo entre neoliberalismo, Estado, un Estado que a veces puede estar presente, pero también el caso de Trump con tintes autoritarios, con tintes represivos en términos de circulación de las ideas. ¿Cómo ves este vínculo? Bueno, este es un Estado muy fuerte, a pesar de ser el capitalismo y de ser digamos, el corazón del imperio. El presupuesto de salud de Estados Unidos, de Social Security y Medicare, Medicare y Medicaid, es 1/3 del presupuesto, comparado al presupuesto militar. O sea, y acá hay una reacción, digamos, desde el Estado, desde un Estado fuerte, con decisiones equivocadas, pero que podrían haber reaccionado en su momento, tienen la fuerza y tienen los recursos, ¿no? El ejército recién ahora se puso las pilas para hacer hospitales, en fin. Yo no estoy tan seguro de que, o sea, no asociaría la existencia de esta pandemia directamente a la globalización. Es decir, hay un virus que naturalmente se propaga porque somos una sociedad que viaja, ¿no? Y que interactúa uno a otro. O sea, el modelo económico podría haber sido otro y la gente hubiese viajado, ¿no? O sea, no está dicho que el neoliberalismo hay un signo igual entre el neoliberalismo y movilidad de la gente, ¿no? O sea, esta es una consecuencia de, bueno, una mutación, o bueno, quizás hay versiones conspirativas que no sé cuánto apoyo tienen, pero es dable pensar que esto es una de las mutaciones que se dan cuando un humano interactúa con un animal y qué sé yo, y después eso se propaga.
estoy de acuerdo con que, bueno, el Estado tiene que ser fuerte. Yo veo con tristeza que muchos de mis amigos argentinos que tienen más o menos ideas afines respecto del rol del Estado, todos mandan a sus chicos a colegios privados, todos tienen prepagas. Si vos decís que fuiste al hospital es medio una ofensa, porque no, yo tengo una buena prepaga, digamos. Es como que al hospital van más. Yo hice desde mi jardín de infantes hasta mi doctorado de educación pública, y me pagaron para estudiar. Por eso yo trato de devolver lo más que puedo a Argentina, porque a mí en Bariloche me pagaban, me lavaban la ropa, me daban 3 comidas por día, engordé 10 kilos cuando fui a Bariloche. Para tener esa educación acá tenés que pagar $75.000 por año. ¿Entendés? Que es lo que yo pagué, bueno, lo que se paga acá, ¿no? Para una educación equivalente, porque la educación de Bariloche es equivalente a la de Harvard. ¿No? La investigación quizás no está tanto al nivel, pero es una investigación excelente, pero la educación, y yo siempre, digamos, en conversaciones informales, y ahora lo digo en público, o sea, insisto que tiene que haber una red de balseiros de otras disciplinas, ¿no? Está bien el ingreso irrestricto a 2.000 estudiantes que entran a medicina, pero en Bariloche es completamente estatal y teníamos que rendir unos exámenes súper rigurosos y si no aprobabas una materia perdías la beca y te volvías a tu casa, ¿no? A mí me parece que ese tipo de exigencias son importantes. Me parece que el Estado fuerte tiene que acompañar. La importancia de la ciencia es incuestionable, digamos. Para mí que un país tiene que tener una ciencia fuerte, y tiene que tener una tecnología y tiene que tener innovación. Yo creo que el triángulo de Sábato tiene que tener una de las patas en gran diálogo con la industria, con el desarrollo y con la industria privada. Digamos. Es innegable, yo creo que digamos, el capitalismo ha acompañado el desarrollo tecnológico y de la gran innovación en el siglo XX, ponele. Un pobre de hoy vive mucho mejor que un rico de hace 100 años, pero mucho mejor, ¿no? Entonces, esos son desarrollos tecnológicos que han ido... ¿Y por qué? Por la ciencia y la tecnología que ha sido apoyada por distintos modelos económicos. O sea, un Estado fuerte que acompaña el desarrollo tecnológico, científico y la innovación, me parece que son patas muy importantes, ¿no? Es decir, 5 INVAPs, ¿no? Que compitan, ¿no? Bueno, en Estados Unidos no hay un INVAP, pero hay cosas análogas, ¿no? Una empresa que tiene contrato con el Estado, pero yo creo que el Estado solo no, me parece, ¿no? Hay un Estado fuerte que se ocupa de las cosas fundamentales, que son educación y salud, y que apoya la ciencia básica, pero también en diálogo con un desarrollo, con incentivos de innovación y de competencia, ¿no? Me parece. Pero bueno, que es en el fondo creo que es el modelo, digamos, ¿no? Porque no hay una propuesta de un Estado socialista, tengo entendido, ¿no? En Argentina, en el que todas las empresas sean del Estado, pero yo creo en un Estado fuerte, pero también creo en un sistema de incentivos que genere innovación. Eduardo, tus reflexiones sobre este tema, y le cuento a Alberto que hoy hay una marcha que llaman algunos contra el avance del comunismo en la Argentina. O sea, la pandemia da para las cosas más desopilantes también, ¿sí? No hay de todo. Eduardo, te cedo la palabra. Sobre la marcha, como decía el general del ridículo, es muy difícil volver. Pero yendo al neoliberalismo, ¿no? Nosotros a veces hablamos del neoliberalismo como un todo. Yo creo que tenemos que tener cuidado ahí. Es decir, yo creo que hay un neoliberalismo que se expresa de alguna forma en los países centrales, los países de alta industrialización, por llamarlo de alguna forma. Y otro, un neoliberalismo que se expresa en forma diferente en nuestros países. Si se quiere, llamémoslo países periféricos o semiperiféricos, como tengamos ganas. Pero el neoliberalismo se expresa en forma diferente. Fíjense, en la Argentina,
el experimento neoliberal desde Menem, digamos, la Alianza y Macri, esos experimentos neoliberales, con mayor o menor grado, el tema de Macri fue en mayor grado, era destruir el sistema científico-tecnológico. Es decir, el sistema científico-tecnológico no le servía para nada, era dinero tirado, y entonces, bueno, cuanto menos dinero se tirase, mejor. En cambio, en los países centrales, estoy pensando en la Unión Europea, en Alemania, sobre todo, en los Estados Unidos, en Japón, en China, el neoliberalismo no destruyó sus bases científicas y tecnológicas, sino todo por el contrario, lo consideró parte de su acervo, parte de sobre lo que se tenían que apoyar para crecer, etcétera, etcétera. Entonces, primera diferencia, digo, cuando hablamos de neoliberalismo, tratemos de separar las aguas. Neoliberalismo que se expresa de una forma en países centrales y neoliberalismo que se expresa de otra forma en los países periféricos. En nuestros países, por ejemplo, de nuevo, la presencia de grandes empresas privadas, de grandes empresas o de grandes corporaciones multinacionales, ayuda o empeora la situación. Bueno, si nosotros miramos con cuidado, la cantidad de divisas que se van del país a través de las empresas extranjeras o de las grandes empresas que trabajan en el país es enorme por varios mecanismos, Hay un mecanismo que es obvio y que forma parte de la filosofía productiva de estas empresas, y es la no centralización o la no localización de la cadena productiva. Es decir, si yo me compro un coche made in Argentina, según los cálculos que publican por ahí, el coche made in Argentina tiene un 10% de partes hechas en la Argentina y el otro 90% es importada de los diversos países y ensamblado en la Argentina. Bueno, lo mismo me va a pasar si me compro un celular, lo mismo me va a pasar si me compro un aire acondicionado, lo mismo me va a pasar si me compro una heladera. Es decir, el tema claro es que ese mecanismo no está ayudando a la industrialización del país, que es necesaria e inevitable. El segundo punto es la forma, digamos, aparte de la no localización, la remisión de divisas al exterior se da por un montón de formas. Una es la obvia, un montón de formas legales, no me voy a poner a tratar de mirar abajo del agua buscando formas ilegales, porque hay formas legales que son complejas. Una es la remisión de ganancias al exterior, claramente, pero la otra, todas las empresas extranjeras o todas las grandes corporaciones multinacionales, para llamarlo mejor, que trabajan en el país, se pagan royalties a sí mismas. Es decir, se pagan royalties porque las licencias, ya sea, o las patentes de partes, las localizan en la cabeza de la corporación, que en general está localizada en algún paraíso fiscal, como puede ser Luxemburgo, como puede ser la Isla de Man, o como puede ser algún estado de Estados Unidos, y entonces se pagan royalties en lo que se llama el comercio interempresa. Y después está todo el tema de importaciones y exportaciones dentro de la misma empresa. Es decir, el comercio interempresa es un problema. Entonces yo no quiero, sinceramente, que todo, como decía Alberto, y coincido con eso, que todas las empresas productivas pertenezcan al Estado. Lo que yo sí quiero es que haya grandes empresas estatales que produzcan determinados rubros y formen alrededor de ello una red de pymes. Una red de pymes que produzcan en el país. Es decir, no se trata de que si las empresas tienen que ser privadas o del Estado. De lo que se trata es que tienen que ser empresas que tengan todos los huevos puestos en la canasta de Argentina. Es decir, que de alguna forma los beneficios logremos que se capitalice el país y el proceso de acumulación de capital se recorra localmente, y no que nosotros contribuyamos con nuestra producción a procesos de acumulación de capital que tienen lugar en otros países. Otro tema del liberalismo es la financiarización, que todos lo conocemos, es decir, la financiarización
Incluso en uno de los últimos libros de Mazzucato, que se llama El valor de todo, The Value of Everything, el valor de todo, ella comenta que aún empresas, ella más que comentar, escribe, que aún empresas que nosotros asociamos con industria pura, como ser General Motors, es decir, que nosotros decimos, bueno, General Motors, ¿qué? Si me dicen General Motors, ¿qué me imagino? Una planta de producción, una cadena de producción, me imagino ingenieros desarrollando nuevos modelos de coche, innovaciones productivas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día General Motors gana más dinero con sus, digamos, con sus transacciones financieras que a través de la producción. Es decir, General Motors hoy, lo central de General Motors ya no es la fabricación de coches, sino las transacciones financieras. Eso hace que siga creciendo esa curva que Piketty ha hecho famosa en todo el mundo, y es como cada vez menos gente tiene una porción más grande de, digamos, de la riqueza. Es decir, el 0,01% de los habitantes de la Tierra tienen una enorme cantidad de riqueza acumulada, mucho mayor que el 40% que le sigue, y por no hablar de la base de la pirámide. Es decir, el neoliberalismo también es eso, es una distribución de la riqueza en que la riqueza se acumula en pocas manos. Por eso Piketty propone el impuesto a las grandes riquezas. Es decir, Piketty desde Europa, desde un país, desde Francia en particular, desde un país del centro del neoliberalismo, no desde un país periférico, propone el impuesto a las grandes riquezas, que nosotros en esta emergencia de pandemia, nuestro gobierno lo está proponiendo, y digamos, cuando uno lee los diarios de derecha, parecería que Alberto Fernández y Cristina Fernández bajaron de la Sierra Maestra en un jeep para imponer en Argentina el comunismo, y realmente de lo que se trata es de ser iguales al resto de los países capitalistas, que no quiere decir que son países que pueden cerrar los ojos frente a una concentración de riqueza que atenta contra la vida en el planeta, concretamente, porque una cantidad enorme de pobreza no es compatible con una vida normal en el planeta. Un caso también que me gustaría remarcar, en este caso de la pandemia, es el de las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas las analiza también Mariana Mazzucato, y claro, la pregunta es, supongamos que en un plazo razonable se desarrolla un remedio para curar el coronavirus o se desarrolla una vacuna contra el coronavirus. Pregunta, ¿quién se tiene que quedar con el producto de esa, con las ganancias que produzca eso? Y más importante, digo yo, nosotros vivimos en la Argentina. Somos un sector de clase media de la Argentina, pero también está la Villa 31, que son un sector pobre de la Argentina, es decir, un sector pobre dentro de un país pobre. Cuando se descubra el remedio o la vacuna, no solamente hay que descubrirlo y mostrarlo y ganarse el premio Nobel, lo que hay que hacer es producirlo y distribuirlo en gran escala. Una producción de miles de millones de dosis de ese remedio que tienen que llegar a la Villa 31, que tienen que llegar a un extremo perdido en la India, que tienen que llegar al centro de Nueva York y a los miserables que viven en la calle en Nueva York. ¿Y cómo se garantiza eso? A través de una empresa que se hace dueña del producto. Miren, la historia de las grandes vacunas, yo cuando era chico, muy chico, fue la poliomielitis, el tema de la poliomielitis, que fue derrotado por las vacunas de Salk y de Sabin. Bueno, Salk y Sabin dieron desarrollada en la ciudad donde estoy yo ahora. Claro. Donaron no la patentaron, es decir, donaron la patente a la humanidad, según ellos decían. Ahora bien, las empresas farmacéuticas no lo van a hacer de buena manera. Es decir, no es que quieren desarrollar la vacuna para no ganar nada. Más aún, esa búsqueda de ganancia está trabando el desarrollo de la vacuna, porque el grupo A, que está desarrollando la vacuna en algún lugar, no intercambia información necesariamente con la empresa B que está en Alemania o con la empresa C que está en Boston. Y entonces me pregunto,
ese sistema competitivo, ese sistema de acumular riquezas, no está favoreciendo el desarrollo de la vacuna. ¿Y cómo se impone un sistema de ciencia abierta? ¿Cómo se impone un sistema en que lo que valga no es, digamos, el acumular enormes ganancias? Bueno, los estados nacionales tienen una enorme manija sobre las empresas farmacéuticas. En los países de alta industrialización, las empresas farmacéuticas trabajan por los subsidios de los estados, la NIH en Estados Unidos, en la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, en los países centrales y en los que estamos en la periferia, las empresas farmacéuticas acumulan enormes ganancias por las compras masivas de los estados. Es decir, si los estados son en definitiva los que proveen las grandes ganancias de las empresas farmacéuticas, es decir, no soy yo cuando me voy a comprar un Ibupirac el que le está dando las grandes ganancias a la empresa farmacéutica. Son los estados nacionales que compran en gran escala y en muchos casos, sobre todo en los países centrales, aportan subsidios por la investigación. Si somos de alguna forma dueños los estados de las empresas nacionales, y en esto estoy coincidiendo absolutamente con lo que decía Ana recién, es decir, son los estados los que tienen que tener la posibilidad, la potestad de decidir que esta vacuna se desarrolle en forma colaborativa entre las empresas para no perder más tiempo, que este remedio se desarrolle en forma colaborativa entre las empresas para no perder más tiempo, y que esta vacuna o remedio pueda llegar al tipo que está en algún pasillo de la Villa 31, esperándolo. Es decir, y eso no lo vamos a poder asegurar si los dueños de la vacuna terminan siendo las empresas farmacéuticas. Entonces, y cierro con esto, coincido totalmente con Ana que cuando esta pandemia pase, porque va a pasar eventualmente, cuando esta pandemia pase, no tenemos que encontrarnos en el mismo país prepandemia. Es decir, si algo se demostró, es que el que pudo controlar la pandemia y el que nos puede sacar de los enormes sufrimientos que puede significar una pandemia, el que nos pudo sacar de los enormes sufrimientos que puede significar una pandemia descontrolada, fue el Estado. Y fue el Estado también el que tuvo que recurrir y el que recurrió con una ayuda económica, aquellos trabajadores informales, aquellos trabajadores monotributistas que se quedaron sin laburo por la pandemia y que hoy tienen una entrada mensual por la pandemia. Y fue el Estado también el que fue a las pymes y le dijo, mira, pyme, yo sé que vos no estás pudiendo producir ni vender. De alguna forma te voy a ayudar económicamente para que tus empleados puedan seguir cobrando el sueldo. Es decir, todo esto, no podemos después decir, no, bueno, fue un fallo de mercado, la pandemia, el Estado entró a ayudar en un fallo de mercado y ahora que terminó la pandemia, el Estado volvió a cuidar las plazas. No, yo creo que cuando salgamos de la pandemia tenemos que ser claros de que sin Estado esta pandemia hubiese sido mucho más terrible y que tenemos que recuperar un país en donde el Estado, que fue efectivo contra la pandemia, que está siendo efectivo contra la pandemia, sea efectivo también para mejorar nuestra producción, para impulsar la producción a niveles de mayor desarrollo tecnológico y para mejorar la vida de nuestra gente. Eso. Eduardo, qué tema, ¿no? Esa palabra mágica casi patente, ¿no? Que puede significar un motor de combinación de creación y negocio, pero que puede significar un ancla en la búsqueda de la igualdad en términos sanitario de la población. Y no puedo despegar el tema patente del tema educación, del tema formación. Muchas veces las universidades son generadoras de conocimientos que luego son patentados por empresas privadas con importantes beneficios. Y le quiero preguntar a Calzoni, en relación a esto, ¿cómo ve este tema? Sí, ahí yo comparto ese concepto de Eduardo de que el neoliberalismo no es lo mismo en los estados centrales o periféricos, pero hay una matriz que es casi cultural, ¿no? Creo que hay una cuestión cultural del neoliberalismo. Y voy a dar un ejemplo. Cuando asume en fin de 2015 Macri
y Esteban Bullrich ocupa el Ministerio de Educación. Hasta ese momento había un programa que era una distribución de netbook para todos los chicos estudiantes, ¿no? Los estudiantes de la secundaria. Y la excusa para dejar de distribuirlos, esas máquinas aparte se hacían en Ushuaia, que permitía que generara un montón de empleo. La excusa era que eran más caras que importarlas. ¿Cómo terminó la historia? Se dejó de distribuir, ni se importaron, ni se desarrollaron más, y cayeron un montón de empresas que tenía Tierra del Fuego, ¿no? Tremendo. Y hace poquito se descubrió que había 135.000 máquinas sin distribuir, que ahora el gobierno ha decidido con buen tino distribuirlas. Y fíjense en que en esta pandemia, cuando tenemos que tener educación online, eran absolutamente necesarias, y uno de los baches que tenemos es que no todos los chicos tienen cobertura, ¿no? Rodolfo ha hecho hace poco una encuesta muy interesante entre los estudiantes del departamento, y aparecen ahí los problemas que tienen nuestros estudiantes para poder acceder en algunos casos a la educación online, esta educación de emergencia que estamos teniendo. Así que básicamente lo que sucedió ahí es una cuestión conceptual, ideológica, de decir, bueno, no hay que fabricarla en el país, si es más barato importarla. Y lo que entiendo que se está planteando aquí tiene que ver con esta lógica de que hay cuestiones que son sostén de producciones y de otros aspectos ulteriores. Alberto hablaba, yo tuve la posibilidad en alguna época de estar en Conea, digo, y lo de Bariloche es fantástico, pero Argentina supo desarrollar, es uno de los 10 países del mundo que tiene todo su ciclo de combustible nuclear completo. Ahora hubo denodados intentos por tratar de desarmarlo. El último sucedió hace poco con respecto a ENSI, que es una empresa que fabrica el agua pesada, por ejemplo, digo, como un hecho terrible, porque la verdad que la planta requirió, es discutible, ¿no? El tema, pero claramente tuvimos una dificultad enorme ahí. O lo que pasó con INVAP, digamos, que también tuvo severas dificultades y a pesar de eso pudo ganar licitaciones internacionales a partir de haber disminuido la cantidad de profesionales, de investigadores que tenían en su empresa, o el sistema satelital argentino que fue desactivado y también se intentó dejarlo de lado. Así que claramente a mí me parece que hay una simbiosis entre el patentamiento, que por supuesto Argentina todavía está lejos de lo que uno desea, pero que claramente la única manera de llegar a eso es una inversión constante, es un trabajo constante, es una acumulación y un ingreso de investigadores constante de distintas disciplinas. El siglo XXI es un siglo de la multidisciplinariedad, no es un siglo de las disciplinas en sí, ¿no? Tiene que ver con una cantidad de aspectos y lo estamos notando ahora por lo que también nuestros invitados iban contando. Así que claramente me parece que en eso la inversión tiene que ser permanente, constante, y en algún momento se van viendo esos resultados. Y lo que estamos viendo hoy, que contaba Ana, tiene que ver no con lo que pasó en estos 3 meses, sino con el acumulado que tenemos en la ciencia y la tecnología argentina. Nosotros, voy a cerrar con una anécdota, en el 2015, cuando vino el balotaje y apareció un temor muy fuerte en mucha gente, porque Macri claramente en su discurso venía planteando para qué las universidades, para qué la ciencia y la tecnología. Y yo me acuerdo que participé en algunos de esos encuentros en las estaciones de trenes, donde se le explicaba a la gente que circulaba por allí qué hacíamos, qué hacía la ciencia y la tecnología. Y entre otros venía, por ejemplo, el sindicato de amas de casa, que también participaba activamente. O sea, se explicaba en terminología muy simple qué hacía el sistema científico-tecnológico. La verdad que el impacto que tuvo fue fuerte, y yo creo que en gran parte por todas esas cosas y por lo que se hizo como, entre comillas, resistencia a todos los ataques que se padecieron, es que hoy tenemos esta posibilidad de enfrentar la pandemia en mejores condiciones que si hubiéramos entrado en esa picada. Así que el sistema educativo sufrió las mismas cuestiones, es parte del sistema científico-tecnológico,
tiene que articular todavía mucho más. Yo creo que lo podemos hacer y de hecho lo venimos haciendo, sobre todo porque quienes hoy administran el sistema científico-tecnológico vienen también con ese valor de la educación pública, de las universidades públicas. Y bueno, en este marco me parece que hoy eso se puede revalorizar. Coincido plenamente que el Estado adquiere otro valor y que post pandemia seguramente estos análisis, este impacto también nos va a ayudar. Última reflexión, digo, yo soy relativamente optimista. Vieron que hay una discusión en esto entre distintos filósofos, si se viene un neofascismo, si se viene un neosocialismo, no se sabe lo que viene. Lo que está claro es que no vamos a salir igual, y lo que está claro es que a partir de ciertas convicciones que tenemos que tener muy claras y cierto compromiso en una construcción política distinta, es que podremos lograr no volver atrás en estas cuestiones, que en Argentina en particular, como se está viendo en Chile, yo tengo diálogos permanentes con académicos chilenos que son amigos, y la verdad que el sistema chileno está haciendo agua por todos lados, y claramente tiene una dificultad que no la van a resolver en el corto plazo. Así que desde ese punto de vista soy optimista. Pero también hay que ser cauteloso con respecto a cómo salimos de esto. Vos lo decías recién, hay un porcentaje de la gente que va a salir a cacerolear, aunque nos parezca un disparate, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, me da pie lo que dice Jorge, lo que planteaba antes Ana sobre el día después de la pandemia. Y yo ahí voy a tener una pequeña discrepancia con el panel que ve que hay una integración epistémica mayor de la que yo veo. Yo creo que cada una de las áreas, ciencia, humanidades, en esta situación, como en muchas otras, caminan por andariveles diferentes. Jorge recién hacía mención a la reflexión desde la filosofía sobre el post-neoliberalismo o lo que se viene. Veo que muchas veces la ciencia está encerrada en la idea de esperanza de salvación, y me parece que allí hay que encontrar un punto de encuentro, un punto que lleva de discrepancia más de un siglo. O sea, todos sabemos, ¿no? Que hay una biblioteca que ve en la ciencia el mito de la modernidad, y hay una ciencia también que ve, la nombró Ana recién y creo que Eduardo, ¿no? A las ciencias sociales, a las humanistas como literatura. Entonces me parece, y los invito a esa reflexión, y voy a empezar por Alberto, que sé que tiene mucha opinión al respecto, a reflexionar cuáles serían esos posibles cruces necesarios entre los saberes, para entender que la verdad es una construcción que tiene aristas y perspectivas diferenciadas, y sobre todo porque da la sensación, y creo que en eso tenemos un acuerdo en este panel, de que hay que repensar muchas de las formas en que se ha organizado y se viene desarrollando el mundo. Alberto. Sí, yo creo que la dicotomía no es entre ciencias duras y ciencias blandas, por así decirlo, ciencias sociales, sino entre ciencias y pseudociencias. O sea, las ciencias sociales son ciencias. La sociología usa los métodos de la ciencia, la antropología usa los métodos de la ciencia, la psicología experimental usa los métodos de la ciencia. O sea, son, eso que decía Eduardo, la falsificación, no tienen todas el mismo grado de matematización, o la estadística es importante en algunas más que en otras, pero para mí lo fundamental es la aproximación a la verdad desde las disciplinas científicas, digamos, ¿no? No es que hay una verdad pseudocientífica para mí, que hay una verdad científica, digamos. No es que la verdad, lo que es verdad científicamente, no es lo que es científico es verdadero, sino que es al revés el proceso para mí. El proceso de consensualización de lo que es verdadero es lo que termina la ciencia incorporando posterior, ¿no? O sea, cuando una verdad, cuando un enunciado tiene que ver con la realidad y es falsificable, entonces lo incorporamos al conocimiento científico, ¿no? O sea que para mí no hay una dualidad entre las ciencias sociales y las ciencias así llamadas duras, qué sé yo.
hay un continuo de, digamos, por un lado está la lógica de los anillos, después viene la física básica, la supercuerda, y no es que el universo se organiza como las universidades, es un continuo de conocimiento con grados de validez, ¿no? Yo quiero hacer un par de... Entonces, a la luz de eso, yo creo que si es que algo nos trae aparejado, si es que realmente nos queda, después de esta pandemia, un Estado fuerte, ojalá que sea la priorización de la educación, ¿no? El punto central, porque si no hay ciencia sin una educación súper fuerte, que integre las disciplinas, que haga que la física se enseñe como una aventura lúdica, con preguntas, ¿no? El estímulo a la creatividad, que es donde el arte y la ciencia se intersectan, ¿no? Seguir siendo esos chicos que nos seguimos haciendo preguntas y no que me enseñen la física como un cuerpo de verdades encapsuladas que ya está completamente establecido, sino que estamos buscando la verdad constantemente, que hay innovaciones, que estamos mejor que hace 10 años, y que hay enfermedades que se curan hoy que no se curaban hace 10 años, y que dentro de 6 meses vamos a tener una patente, una vacuna contra este virus que no lo teníamos, y que todo eso es posible por el rigor de la educación que para mí es fundamental desde la primaria, ¿no? Sobre todo en la primaria, donde la educación, el rol de la educación no es tanto comunicar, sino inspirar, no enseñar el error, estimular a la autoestima, ¿no? Vos sos capaz de hacerlo, vos sos capaz de entenderlo. Si yo le meto eso en la cabeza a un chico, que vos sos capaz de entenderlo, no importa si te enseña el teorema de Pitágoras o no. Eso tiene la fuerza bueno, de aquí hay que estimular y creo que, bueno, un Estado fuerte con una educación fuerte termina articulando, digamos, lo que es la empresa con la innovación, ¿no? Para mí es fundamental el tema, digamos, que haya innovación propia, digamos, ¿no? No solamente pymes digamos, sino que haya conocimiento propio producido porque eso levanta, es como tu propio amoblamiento intelectual, digamos, vos sos una mejor persona si sabes más, si sos una mejor sociedad si sabes más, si sos más culta, si sos más instruida, si sos más educada, si sos capaz de producir conocimiento e innovación científico-tecnológica propia, ¿no? Respecto de los modelos económicos, yo no soy un devoto incuestionado digamos, de la palabra de Piketty, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que el mal del capitalismo es la pobreza, pero no la desigualdad, ¿no? O sea, no son sinónimos. O sea, lo que tenemos que buscar como sociedad, la desigualdad es aparentemente un estado, para mí, natural del ser humano, digamos. Vos ves las categorizaciones y demás. Ahora, lo que es intolerable es dónde está el mínimo, ¿no? O sea, la sociedad tiene que producir de tal manera que si hay desigualdad, que haya desigualdad. Pero no puede haber pobres, no puede haber chicos en la calle, no puede haber chicos trabajando, no puede haber nadie que no tenga un ingreso mínimo para conseguir lo necesario para la felicidad. Es decir, que más que un impuesto a la riqueza, yo creo que es el impuesto a la ganancia lo que tiene que ser fuerte. De hecho, las sociedades, a pesar de lo que dice Piketty, hasta Suecia lo prohibió al impuesto a la riqueza, digamos. Lo que importa es un impuesto a la ganancia fuerte, pero vos tenés que estimular a la producción, tenés que estimular a que sea un tipo que tiene un bien, digamos. Yo hace un comentario personal, un comentario con mi hijo que es empresario, es un entrepreneur, tiene 23 años, acaba de egresar, pero dice, yo tengo mi empresa que vale tanto, pero yo no tengo un mango, dice, porque él tiene la ronda de inversores que hizo su propia empresa. Si yo tengo que pagar impuesto a la ganancia sobre esto, impuesto a la riqueza sobre esto, mi riqueza es nominal, porque yo tengo el valor de mi empresa, a mí me compraron el 5% de mi empresa, pero yo tengo esa plata nomás. Yo tengo que empezar a pagar el 50% de impuestos sobre lo que nominalmente es mi capital, no puedo evolucionar. O sea que yo creo que son nociones que para mí hay que revisar eso. No digo que tenga que ser como eso, que esté bien que haya 3 personas que tengan la mitad de los bienes del mundo, pero para mí el problema central es que hay que eliminar la riqueza, la pobreza. Lapsus. Sigmund.
Y último comentario respecto a la educación, que yo veo en Argentina y que estoy muy en línea con lo que, digamos, con las palabras de Eduardo en este sentido, en repasar la épica, digamos, de la ciencia argentina. ¿Sí? Yo veo Estados Unidos. Estados Unidos tiene, ¿cuáles son las, digamos, dos vértices fundamentales de la presencia cultural de Estados Unidos en el mundo? Primero que emiten la moneda que circula. O sea, ¿qué me importa? Tengo deuda si yo emito dólares y después esos dólares generan riqueza o se mueven en Bélgica y entonces el mercado interno de Estados Unidos es el mundo. Entonces, ellos pueden imprimir. Y otro que no es obviable es Hollywood, digamos. ¿Por qué un tipo en Corea se compra Levi's? ¿No? Entonces, nosotros tenemos en Argentina decenas de historias. O sea, Estados Unidos ha hecho millones de dólares con guerras que han perdido. Han hecho una épica de la victoria de guerras que han perdido. Nosotros tenemos innumerables historias que podemos crear. Para mí es importante. No digo que todos mis amigos estén de acuerdo con esto, pero tenemos la historia de Rofo, que es muy poco conocida. El tipo es el primer científico en establecer una relación causa-efecto entre el cáncer de pulmón y la nicotina. Una historia desarrollada por un argentino con experimentos súper ingeniosos. Todo el desarrollo de INVAP, de reactores, del uranio enriquecido, la épica del momento. Bueno, Eduardo vos sabe mucho mejor que yo esto de cómo cuando fueron la delegación norteamericana INVAP, yo era estudiante en ese momento y que los no le querían mostrar dónde estaba. Todo eso hay que convertirlo en una épica de ficciones o de docuficciones, historias que hay que contar y convertir a Argentino en un orgulloso de esa ciencia. ¿Entendés? Y esa parte yo la veo que en Estados Unidos está naturalizada, porque yo camino por acá y acá se desarrolló el Viagra, se desarrolló la vacuna contra la poliomielitis, mi vecino de 3 cuadras inventó Adobe Photoshop, y por donde vas tenés eso. Entonces la gente no necesita convencerse. Yo viví en Bariloche y te digo, la verdad que en muchas de las comunidades de Bariloche dicen, ¿y esto qué hacen ahí en Bariloche, en el centro atómico, los atómicos? Medio que lo ven como, al menos antes, ¿no? Ahora ya después de Cristina la cosa cambió, pero antes era una cosa como medio que de sospecha, ¿no? Esa experiencia de los trenes yo no la tuve y me parece que hay que hacer más de eso, ¿no? Esa es mi respuesta larga. Bien. Eduardo, te vi tomar notas mientras hablaba Alberto. A ver, ¿qué dicen esas notas? No, yo quisiera retomar de algo que dijo Jorge, que decía, bueno, a ver, ese dicho muy común en la Argentina, si es más barato importarlo, ¿para qué lo vamos a fabricar en la Argentina? A mí me gustaría aclarar, digamos, que vamos a algo que todos los argentinos en algún momento, salvo algún político que dijo que era una heladera, girando alrededor de la Tierra, el ARSAT, todos estamos orgullosos. Ahora bien, la verdad es que si con el dinero que nos costó al país el ARSAT hubiésemos salido de shopping por el mundo, hubiésemos conseguido satélites más baratos, sin duda, y tecnológicamente más avanzados. Ahora bien, el ARSAT 1, después vino el ARSAT 2, y estaba previsto creo que hasta el ARSAT 8, en la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, nosotros ahí no hubiésemos producido un satélite, sino que hubiésemos desarrollado una industria satelital, a partir de la cual creábamos trabajo, creábamos la posibilidad de exportar, desarrollábamos pymes ligadas al ARSAT, etc. Y entonces me parece que eso de si es más barato lo importamos, es la cuenta chica. La cuenta grande es que si nosotros lo desarrollamos en el país, terminamos creando industria. Ahora bien, para eso hay que dar una batalla cultural, es decir, el tema de la clase media, y yo quiero usar la tecnología que está puesta en la última versión del teléfono Apple, o yo quiero usar la tecnología que está puesto en la última gadget que se puede comprar en el país, afuera del país, es un tema de batalla cultural en que vamos a ayudar mucho menos los ingenieros que los científicos sociales.
Vos fijate que respecto del tema de las ciencias duras, ciencias menos duras, ciencias al dente, o como sea, aquellos funcionarios que decían que las ciencias sociales no son importantes, finalmente terminaron diciendo que las ciencias en general no son importantes. Es decir, empezaron con la ciencia social y después empezaron buscando la ciencia útil, y la ciencia útil no la encontraban en el país con el modelo de país que tenían, entonces terminaban diciendo que la ciencia no es importante. Es decir, yo creo sinceramente que hacer una diferenciación entre que hay ciencias, en general las duras, que pueden ser importantes, o ciencias sociales o humanísticas, que no son importantes, eso lleva al desastre. Eso lleva al desastre. ¿Por qué? La ciencia es un conjunto. Ahora bien, y coincido con Alberto, en la necesidad de que para desarrollar ciencia tenemos que desarrollar educación. Ahora, ¿qué es desarrollar educación? Porque para Bullrich, el ministro de Educación del anterior gobierno, probablemente desarrollar educación era comprar un paquete de software black box, en donde la educación era usar ese paquete de software para evaluar, para enseñar, etcétera, etcétera. Es un paquete de software hecho probablemente en Estados Unidos y producido más en la India. Ahora, nosotros para desarrollar educación tenemos que desarrollar una educación que sirva para educar en la Argentina. Es decir, necesitamos a los expertos en educación, a los sociólogos y demás. Es decir, no hay realmente posibilidad de un desarrollo de país si nosotros no tenemos, además de las llamadas ciencias duras, si no tenemos además de las llamadas ciencias duras, las ciencias sociales y las ciencias humanísticas. Me parece que ahí no está la diferencia. Y respecto al último tema sobre la desigualdad y la existencia de pobres o no pobres y los gráficos de Piketty, a ver, nosotros podemos decir que la existencia de desigualdades no tiene que implicar automáticamente la existencia de pobres, pero eso es es un postulado. La realidad es que la existencia de desigualdad implica efectivamente la existencia de pobres y de más que pobres. Eso es lo que pasa en el mundo, y no solamente en este sector de Sudamérica, sino que pasa en Estados Unidos, que pasa en Europa, etcétera. Es decir, el postulado de que la existencia de desigualdad no tiene que implicar la existencia de pobres no se condice con los hechos. Los hechos dicen de que la desigualdad produce pobres. Los que están abajo de la cadena de desigualdad tienen dificultades para alimentarse, tienen dificultades para curarse, tienen dificultades para educarse. Y eso es ser pobre. Probablemente menos pobre que los pobres del siglo XIX. Pero no importa, yo, no tengo que poner a nadie contento diciéndole eso menos pobre que tu igual del siglo XIX. Sos pobre hoy en esta sociedad aquí y ahora. Es toda una polémica la que se ha dado sobre si es un impuesto a las ganancias, es decir, al flujo de riquezas, o si es un impuesto a las riquezas acumuladas. Probablemente un impuesto al flujo de riquezas gravaría fuertemente a las empresas productivas y resentiría la producción. Probablemente un impuesto a la riqueza acumulada pasarían casos como el de tu hijo que vos comentás, en que en realidad tienen nominalmente una riqueza que no es una riqueza que la tenga en una caja de ahorro de un banco. Yo creo que todo eso tiene que ser considerado, pero probablemente cuando, no sé sinceramente, ni creo que sea el caso de discutirlo ahora, cuánto vale la empresa de tu hijo, pero creo que no nos estamos refiriendo al tipo que tiene un emprendimiento pequeño que ha acumulado, no sé, $100.000, $200.000 o lo que fuera. Estamos hablando de gente que ha acumulado miles de millones de dólares y cuya posición en la sociedad, cuya riqueza no se vería grandemente afectada por un impuesto a la riqueza. No estamos hablando de expropiación o de que los más ricos se queden sin nada, cosas por el estilo, pues desde ya que no. Lo que estamos hablando es un impuesto a la riqueza acumulada a partir de un cierto nivel, es decir, el impuesto a la riqueza que se quiere implementar en la Argentina, en realidad, creo que
no los conozco mucho a todos ustedes, pero creo que todos los que estamos en este Zoom vamos a estar exentos de ese impuesto. Tengo la sospecha de que todos vamos a estar exentos de ese impuesto porque creo que llegan a unas pocas decenas de personas en el país. Bueno, no se gana por los sueldos de CONICET son realmente altos, pero sacándonos a nosotros, digo, van a ser una pequeña cantidad de personas en el país los que van a estar expuestos a ese impuesto. Y me atrevería a decir que emprendedores como vos describiste el emprendimiento de tu hijo, no van a estar expuestos a ese impuesto. Ahora sí, emprendedores de otro tipo como Galperín. Es decir, probablemente, si el emprendimiento es Mercado Pago o Mercado Libre, etcétera, todo el conglomerado de Mercado Algo, o Amazon en Estados Unidos, Amazon.com. Y bueno, eso ya no lo podemos llamar pequeños emprendedores, claramente, no son pequeños emprendedores. Entonces, a mí me parece que el impuesto a la riqueza, poniendo un umbral de lo que llamamos riqueza, es un impuesto que los países necesitan. Y digo, no es que si yo tengo $3.000 ahorrados me tienen que cobrar un impuesto y al señor que tiene $3.000 millones ahorrados le tienen que cobrar el mismo impuesto o el mismo porcentaje. No, estamos hablando de otra cosa, es decir, de un umbral para arriba. Como en general son los impuestos, ¿no? Porque los impuestos dividen tu propiedad digamos, en zonas, y hay un porcentaje para los que están en la zona inferior, otro porcentaje para los que están en la zona superior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, saliendo entonces de eso, sí, yo creo, y en eso creo que coincidimos todos los que estamos en este panel, que es importantísimo que en la Argentina hagamos lo posible porque esa idea, que es una idea que no hay en Estados Unidos, fíjate vos que cuando yo estaba en Estados Unidos, muchos americanos ponían en sus coches el bumper sticker y se comportaban como tal que decía Buy American. Es decir, había un cierto orgullo de que si me compraba un coche, no fuese un coche hecho en Japón, sino hecho en los Estados Unidos. Y de hecho, Toyota y las otras empresas automotrices tuvieron que instalar fábricas en Estados Unidos. Había un cierto orgullo de que si yo usaba una campera, estoy hablando hace algunos años, no sé ahora si es así. Y Trump lo retomó eso, ¿no? Bueno, porque a veces nos preguntamos por qué ganó Trump las elecciones, y yo diría, no es trivial decirle al blue collar americano, Buy American. No es trivial decirle al blue collar americano, si la corporación Apple instala fábricas en México y en China, yo le voy a decir que las instale en Estados Unidos y le dé trabajo a los americanos. Y eso no es trivial. Yo entiendo que alguien con esa plataforma gane unas elecciones. Lo entiendo perfectamente. Y creo, y seguramente lo que voy a decir ahora me va a ser recriminado por mucho tiempo, creo que en ese sentido, y solamente en ese sentido, por favor no se entienda mal, creo que en ese sentido la política de Trump casi es peronista. No, ya se ha dicho, ¿no? Cuando nosotros decimos lo que queremos es que le des trabajo a la gente que está en este país, que paga sus impuestos, que ayudó de una forma indirecta, pero ayudó al fin a establecer tu corporación, yo no me extraña que la gente lo vote a él, y creo que toda esta brutalidad que está haciendo al respecto de la pandemia, en realidad lo puede hacer porque tiene sobre la base el hecho de que dice quiero crear trabajo para los americanos. De la misma forma nosotros en la Argentina, sin hacer brutalidades con la pandemia y manejándonos correctamente, decimos queremos crear trabajo para los argentinos, crear trabajo para los científicos argentinos, crear trabajo para los tecnólogos argentinos, para los obreros argentinos, para los comerciantes argentinos, etc. Y me parece que ahí está el kit de la cuestión. Nada más. Gracias, Eduardo. Ana, ¿cómo vislumbrás ese día después y la ciencia en ese horizonte? Después, yo creo que no es un único día después, es un tiempo después que va a ser distinto, que no es que salgamos y todo el mundo va a decir Estado, 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 sino que nosotros vamos a tener, me parece que más herramientas, nosotros, obviamente el gobierno nacional, para
para decir por qué necesito un Estado fuerte. Y como decía Alberto, yo quiero un Estado fuerte para que haya una educación de excelencia, desde antes de la primaria, porque los chicos que vienen de hogares con menos... con situaciones económicas peores y con menos recursos culturales, necesitan empezar antes de la escuela primaria. Un chico de clase media entra a la escuela primaria sabiendo leer y escribir, porque los estímulos fueron muchísimos. Y también quiero un Estado fuerte que tenga un sistema de salud para todos y todas. Quiero, y a lo largo y a lo ancho del país. Quiero un Estado fuerte donde haya ciencia y tecnología. Ahora, ¿cómo va a ser este Estado fuerte? ¿Dónde va a sacar la plata ese Estado fuerte para hacer eso si no interviene en lo que es la política financiera, si no interviene en la política impositiva? ¿De dónde saca la plata? ¿Va a ser siempre deficitario? Porque esto es lo que dicen los liberales. Esos estados que nosotros queremos es un estado permanentemente deficitario. ¿Y qué viene a decir siempre? Disminuyamos el gasto público, porque es la eterna de Alzogaray para acá, ahí muestro mi antigüedad, de Álvaro Alzogaray, para acá, ¿qué nos dijeron? El Estado es un monstruo, es un elefante, que pesa sobre los nobles ciudadanos que sí trabajan, sobre los empresarios que tienen el gasto argentino, hablan de los empresarios porque tenemos los empleados en blanco y entonces todo lo que tenemos que pagar, etc. No me imagino un Estado fuerte que pueda desarrollar la ciencia, la educación, la salud, indispensables, pero a eso le tenemos que llamar, ahora agregar en este momento las políticas de medio ambiente, las políticas de transporte. Pero hay muchísimas cosas que se tienen que dar ese Estado, pero ese Estado tiene que tener plata. ¿Y de dónde le saca el Estado? Bueno, de los impuestos. Y el impuesto no puede ser el IVA, porque el IVA lo paga igual el señor Paolo Roca, que es tan generoso en su vida, como el que vive en la calle. Todos vamos a comprar un paquete de galletitas y pagamos 21% de IVA, todos, por igual. Entonces, la política impositiva y la política financiera son decisivas para que el Estado sea fuerte y podamos tener una educación como corresponde, una salud como corresponde y todo lo demás. Entonces me parece que esa es la idea que tenemos que tener, ¿no? El impuesto a las riquezas ni hablar. Yo pienso que el impuesto a las riquezas no tendría que ser por única vez, sino que tendría que ser siempre, ¿no? Porque ¿cómo se enriquecieron estos señores? Y hablamos ahí y llegamos al tema de desigualdad. Las pelotas de Adidas las fabrican nenes de Tailandia, de Pakistán, que cobran $1 por día, y después invadimos el mercado con pelotas, zapatillas, etc. O sea, estas grandes fortunas, como decía Mafalda, no se puede hacer una gran fortuna sin hacer harina a los demás, no me acuerdo, algo por el estilo decía Mafalda, y yo creo que la desigualdad, bueno, hay una cierta desigualdad, pero una desigualdad por encima de cierto porcentaje, para mí es invivible, porque siempre va a haber, no solo hablamos en los propios países, sino respecto de los otros países, ¿no? Hay países que tienen calidades de vida que directamente uno no las quiere ni imaginar. Las diferencias, y acá quiero meter mi discurso, la diferencia entre los varones y las mujeres. ¿Por qué las mujeres en este mundo ganan un 30% menos que los varones? ¿Eso es una desigualdad? Sí, y yo no la quiero, porque a igual currículum la mujer va a ganar menos que un varón. O sea, las desigualdades no sé si son naturales, yo no creo que sean naturales, porque yo nací en un hogar de clase media, de padres docentes, y tuve una escuela pública, una universidad pública que me permitió llegar donde yo quería. Pero a lo mejor mi vecinito nació en un lugar donde los papás eran analfabetos o semianalfabetos, donde tuvo una vida terrible, y no alcanza la escuela pública a lo mejor para que esa persona pueda llegar a tener una vida digna. No necesito ser millonario, es vida digna. Para esa vida digna, esa desigualdad que existe en el mundo, esa acumulación de riqueza por muy pocos, que esta última etapa del capitalismo, la financiera, como decía Eduardo hace un tiempo, la ha acrecentado, porque es un dinero que crea dinero y no pasa por otros lugares, ¿no? Es absolutamente terrible. Unas cosas que se viene hablando también en Estados Unidos, ¿no? El futuro de que la cantidad de empleos que van a desaparecer por el avance tecnológico. Ahora, estas personas, ¿qué hacemos? Las tiramos, porque las revoluciones tecnológicas fueron siempre mandando gente a otro continente, pero ahora se nos acabaron los continentes. Tampoco tenemos un planeta para colonizar. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente que va quedando
afuera del sistema. ¿Qué dice Davos? Queremos tener a la gente en una nube, cuando la necesita la empresa la bajamos, y entre medio, ¿qué hace? ¡Ay, la banca el Estado! ¿Qué Estado? ¿El que no te cobra impuestos? Entonces, cuando uno los escucha y no piensa, a estos señores decís, uy, tienen razón, porque esto no sirve. Ahora, cuando nos ponemos a pensar cuáles son las consecuencias de todos estos recortes, de todas estas falta de una política financiera e impositiva para que el Estado se pueda desarrollar, ahí nos damos cuenta que lo que hace este capitalismo es crear más desigualdades. Yo no sé si un pobre de hoy vive peor que un pobre de hace 100 años. Sí es cierto, a nivel de toda población, que tenemos una esperanza de vida mayor, porque la medicina ha avanzado, sin lugar a dudas. Pero lo que yo te puedo asegurar es que los hijos de inmigrantes que vinieron a la Argentina en los años 40 tuvieron muchas más oportunidades seguramente que los hijos de los migrantes que están llegando ahora o que estaban llegando ahora a la Argentina. Me parece que una cosa es relacionarlos con lo que es la calidad de vida general, que es obvio. Previo a la penicilina nos moríamos de una infección, no estaban las vacunas, bueno, un montón de cosas más. Pero si yo comparo la calidad de la educación pública que recibieron mis padres, que recibí yo, mis hijos, y ahora, cuando tenga nietos, mis nietos, fue descendiendo, porque fue siendo desfinanciada, pero desfinanciada y destratada. Lo que decías vos al principio, Alberto, todos mis amigos tienen a sus hijos en escuelas privadas, ¿sí? En parte es porque a lo mejor les dan más cosas, a lo mejor también es porque en las escuelas privadas y en las universidades públicas hay paros y hay huelgas. Yo mis hijos los llevé a la escuela pública porque soy hija y nieta de docentes y siempre dije que lo que digo con la boca lo defiendo con el cuero, y fue con el cuero de mis hijos. Pero también las huelgas docentes también, que no se soportaron, pero las huelgas docentes eran porque los salarios son malos, y entonces así seguimos enganchando y enganchando, y cuando la clase media se retira de la escuela pública, hay un deterioro también porque hay una exigencia distinta hacia la educación pública. Y te digo porque eso lo viví como mamá. Entonces, el volver a pensar que la escuela pública es la mejor, porque cuando yo era chica, los que no iban a la escuela pública eran o porque eran religiosos o porque no eran tan buenos como para estar en una escuela pública. Las universidades ni duda, porque la producción científica en un 90% se hace en las universidades públicas, no se hace en las privadas. Y cuando se hace en las privadas, los salarios los pagamos nosotros, lo paga el CONICET. No es una inversión de la universidad privada. Eso en la Argentina, en Estados Unidos puede ser distinto, pero en la Argentina es así. Entonces, yo volviendo a cómo me imagino el día después, me lo imagino con una discusión. Hemos llegado a la discusión, y eso es un punto importante. Empezamos a discutir. Nosotros adentro del CONICET o dentro de los colegas, empezamos a discutir qué ciencia hace falta para un desarrollo, como decíamos antes, que sirva a todos. La ciencia del paper, por supuesto, es perfecta, la ciencia básica es indispensable, pero también estamos pensando en otro tipo de ciencia, una ciencia que resuelva problemas, como el kit de Andrea Gamarnik de ayer. Una ciencia que además sea valorada por eso, porque nosotros teníamos, y creo que todavía estamos arrastrando, le decíamos a la gente, queremos ciencia aplicada, y después las evaluamos y decíamos, no publicaste, chao, fuiste. Entonces, tenemos que hacer un cambio cultural hacia dentro de la comunidad también, cómo evaluamos, qué valoramos, cómo contenemos a un montón de jóvenes que vienen al laboratorio, por lo menos me decían, yo quiero hacer algo útil, algo que sirva, o sea, era algo aplicado, ¿no? Entonces estos jóvenes que tienen ganas de hacer eso, hay que aprovecharlos. Entonces, el día después me lo imagino como una discusión, volver a poner temas importantes en discusión, que no se discutieron durante mucho tiempo. Gracias, Ana. Llevamos 1 hora 40 de conversación apasionante con da para más, temas. Da para más, pero vamos a ir cerrando. Les voy a pedir a cada uno una pequeñísima reflexión de cierre. Le damos luego el cierre al ingeniero Calzoni. Y empezamos con Alberto Rojo, por favor, tus reflexiones finales. Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer y un honor estar con este panel tan distinguido. Me quedo con la idea de un país con una ciencia fuerte, con una educación muy temprana,
con una valoración del conocimiento en general, ¿no? Desde un Estado que tiene que ser fuerte. Mis comentarios, por supuesto, en los que se pueden atisbar algunas discrepancias, digamos, que hay que conversar, digamos, viendo los datos, ¿no? Digamos, hasta que hay pobreza y hay desigualdad, es cierto. ¿Es uno la consecuencia de la otra? Eso es algo que yo quisiera estudiar mejor. O sea, quisiera saber qué pasaría con esa pobreza si esa desigualdad disminuye, ¿no? Que baja la pobreza también, o sea, se queda ahí, es una cosa digna de estudiarla mejor, ¿no? Y que yo, por lo que he leído, hay puntos de encuentro, digamos, digamos puntos de discrepancia en el análisis. O sea, eso... para mí es lo intolerable es que haya pobreza, digamos, ¿no? Eso es el punto que hay que... Estoy de acuerdo con todas las palabras de Ana, por supuesto, salvo en el punto de que hay que hacer harina a los demás para hacer riqueza. Me parece que es un modelo digamos, con el que no estoy de acuerdo con Mafalda ahí, ¿no? Se puede generar riqueza, se puede generar legítimamente riqueza, y además, si queremos un Estado, que evidentemente todos queremos, que recaude para tener esa educación, hay que saber de dónde recaudar. Y para tener de dónde recaudar hay que promover esa generación de riqueza desde algún lugar, digamos, a menos que tengamos todas las empresas estatales, que creo que no es el modelo que estamos persiguiendo. Entonces, yo creo que hay un Estado fuerte que tiene que recaudar mucho, y para recaudar mucho tenés que tener de dónde recaudar y tenés que promover esa dinámica, digamos, la dinámica del emprendedor, digamos, la culpa católica de la riqueza, de que si sos rico hiciste mal, me parece que es un punto que hay que revisar, ¿no? Me encantó lo de las ciencias al dente. Eso lo voy a adoptar, y bueno, creo que es eso, digamos. Para mí el punto, el vértice central de toda esta discusión es la educación. Y como dice Ana, la educación desde lo más temprano. Al chico que se le dice, no, el cubito no va ahí porque no tiene que entrar, ya le enseñaste el error. Que un chico que se llama Mamaní, que se llama Cañumil, y tengas la convicción íntima de que puede ser él un ingeniero que lleva al frente de un satélite. Y yo agrego sobre lo que decía Eduardo, o sea, digamos, mis compañeros del Balseros, los ingenieros son los que hicieron el ARSAT, y yo conversé mucho con ellos, y no solo que reportan conocimiento, qué sé yo, en los números, el ARSAT como servicio de comunicación era eficiente. A los 2 años se pagaba y después, digamos, ya de por sí, del hecho de tener la capacidad de construir algo, de hacerlo, de saber hacerlo, el derrame científico, tecnológico, intelectual que eso tiene, ya los hijos son más educados, ya la gente tiene otra autoestima, todo eso. Pero además, había un número que daba ahí. Yo me acuerdo con el Tano Mas y con todos mis amigos de la Reyoso, son los ingenieros que eran mis compañeros de mi promoción, que hicieron el ARSAT, o sea, lo mismo con Cachotegui, lo charlé. O sea que, bueno, esa es mi reflexión final, siempre un poquito desordenada, pero... Gracias, Alberto. Eduardo, tus palabras finales. Estás sin micrófono. Perdón. Ahí. Yo decía, ya que estamos con el ARSAT, yo quiero rescatar algo. Yo cuando me recibí de ingeniero, estaba contentísimo porque entré a una empresa, una pyme que estaba frente a la cancha de Huracán. Lamento por si hay cuervos acá, pero estaba frente a la cancha de Huracán, en donde hacíamos puentes grúas, hacíamos escaleras mecánicas, hacíamos calderas. Es decir, estaba contentísimo porque podía diseñar tecnologías del siglo XIX en el siglo XX, pero bueno, podía usar mis conocimientos de ingeniero. Después los chicos que trabajaban conmigo recién recibidos en el ARSAT, eran chicos que estaban recién recibidos y estaban analizando las vibraciones aleatorias en el ARSAT cuando estaba dentro de la ojiva del cohete que lo iba a poner en órbita. Es decir, vos fijate el cambio que hizo una acción del Estado en ingenieros felices porque estábamos usando tecnología del siglo XIX e ingenieros que estaban usando tecnología del siglo XXI.
un cambio enorme, el Estado. Y eso también trae a colación la famosa anécdota que contaba siempre Cacho Tegui, cuando vino la gente de la NASA a visitar INVAP. Cacho les decía si podían tener contracts con ellos, y el de la NASA le dijo contacts, es decir, contactos sí, contracts, es decir, contratos no. Y agregó, porque el dinero que pagan los taxpayers americanos se gasta en Estados Unidos. Qué política extraordinaria, ¿no? El dinero que pagan los tax, a pesar de que en ese momento nos desfavorezca, yo quiero un país que diga, el dinero argentino se gasta en la Argentina. Yo quiero ese país urgentemente. Y para eso necesitamos ciencia, necesitamos tecnología, y como estamos todos de acuerdo, necesitamos educación. Y ya que estás en Ann Arbor, necesitamos que se haga realidad ese dicho de la Universidad de Michigan, que dice an uncommon education for common people, es decir, una educación fuera de lo común para la gente común. Eso es lo que necesitamos en la Argentina. Gracias. Muy bien. Gracias, Eduardo. Ana, por favor, tus palabras. Bueno, para ir cerrando, yo creo que me gustó mucho esta charla, que eso es lo que nos debemos, ¿no? Que nos debemos una discusión, el cómo, el cuándo. Por supuesto que yo no digo que todos los ricos, yo hablo de los hiperricos, ¿no? Esos que no pagan. Pensá que Argentina tiene un PBI en el exterior, de gente que no pagó los impuestos, ¿no? Nos decían que el PBI estaba en el ARSAT, pero no estaba en el ARSAT, está en los paraísos fiscales, como decía hoy Eduardo. Bueno, yo insisto, yo creo que tenemos que tener una discusión, sobre todo una discusión con la gente joven. La otra vez hablando con Eduardo y con Diego decía, la gente que haya conocido los 70 en el ingreso a Buenos Aires, sino que los haya vivido solamente, ¿no? Necesitamos discutir con ellos. Ellos que tienen otra cabeza, ¿no? Que no traen todas esas historias que traemos nosotros, pero que nosotros tenemos algunas cosas también para discutir y para comentar y para repensar el mundo. Yo pienso que esta pandemia lo que hizo fue acelerar cosas que venían pasando, ¿no? Que venían pasando, los cambios de las formas de trabajo, las formas de las relaciones humanas, lo que estaba pasando a nivel medio ambiente, etcétera, que nos iba pasando y siempre lo íbamos postergando, ¿no? Lo íbamos a discutir después. Bueno, ¡pum! Tuvimos que empezar a discutir todo junto, porque de golpe el mundo cambió como nunca lo hubiéramos imaginado, nunca. Entonces, aprovechemos esto que ha costado vidas, que va a costar una mayor cantidad de pobres cuando salgamos, que va a costar mucho salir. Bueno, aprovechemos esto, aprovechemos. Es una oportunidad para pensar, para repensar, para pegar un frente y quizá pegar la vuelta en algunos temas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ana, y felicitaciones por tu trabajo en el CONICET. Del mismo modo. Jorge Calzoni, por favor, tu cierre. Bueno, no, un placer haber compartido, que nos permitieran compartir este panel, la verdad que un lujo estar con personalidades tan destacadas, tan interesante la charla. Creo que sobrevuelan dos cosas. Una es el tema de la globalización como fracaso en cuanto a imponer hegemonía y no integrar. Creo que ahí hay una oportunidad, pero también hay un riesgo. Me parece que es un tema que tendremos que analizar con detalle. Y después me quedo con algo, todos lo mencionábamos, ¿no? Hace poco lo perdimos a Cacho Tegui, y claramente me parece muy interesante la reacción que hubo con respecto a lo destacado de su desarrollo, que seguramente hace unos cuantos años atrás hubiera quedado en nada, nadie se hubiera enterado, y fue destacado en todos los medios, fue destacado como un desarrollo que ha tenido tan importante el INVAP y todo lo que él hizo, lo mismo que el plan satelital, ¿no? Bueno, me parece que también eso habla bien de nosotros, hay un aspecto positivo de que podamos mejorar y mejorarnos a nosotros mismos. Así que gracias, Rodolfo, por haber armado este panel. Gracias a todos, creo que hemos cumplido con la tarea que es abrir un debate, intercambiar ideas, que la pandemia no solo nos obliga a cuidarnos, sino también que esta cuarentena también nos dé estas posibilidades que de distintos lugares
tengamos el tiempo para la reflexión. El próximo jueves tendremos un panel en relación a los temas de género, así que los despido y muchísimas gracias.